Hannah Arendt escribió alguna vez que aquel que trabaja, aquel que fabrica y construye un mundo habitado solo por sí mismo, aquel que erige un mundo solo para sí, podría llegar a ser considerado un trabajador, aquel que fabrica un determinado hábitat, pero no necesariamente un humano que trabaja, un humano que fabrica. ¿Por qué? Porque un ser de tales características, un ser sumido en lo más profundo de su propio egoísmo tautológico, que lo insta a retornar así constante e incansablemente, habría perdido contacto con la única cualidad exclusivamente humana, es decir, con nuestra propia capacidad de actuar junto y fundamentalmente para otros, con nuestra propia capacidad de entregarnos, de donarnos al otro en nuestro hacer, en nuestra praxis y principalmente en nuestro ser. Moshe, el personaje, el protagonista principal del libro, de la saga que inauguramos con el relato que nos convoca en este Shabbat, sea quizás uno de los ejemplos más notorios de esta idea que trae la pensadora judeo-alemana, que trae Arendt. Porque mientras nuestro protagonista habita la ostentación de un palacio suntuoso y quizás justamente por ello solitario, mientras vive como un extraño entre extraños, como un otro entre otros, enajenado de la realidad que lo circunda. Podríamos llegar a considerarlo el príncipe de Egipto en su rol, en su posición oficial, mas no necesariamente deberíamos ver en él un príncipe humano, un príncipe con la cualidad fundamental y exclusivamente humana de donarse, de entregarse y volcarse al otro. Es justamente cuando Moshe decide salir de aquel palacio, arrancarse a sí mismo de lo pomposo de su propia alienación, de su existencia privilegiada, cuando se dispone a adentrarse en la vida de la mayoría, de una mayoría subyugada, relegada y marginada. Es cuando se enfrenta por primera vez a la opresión, cuando conoce la humillación y la injusticia, cuando logra ver en los hebreos el semblante, el rostro de mirada vívida de un hermano. Solo en aquel momento, en aquel instante, Moshe podrá comenzar a reconocer la humanidad en el otro y por ende también en sí mismo. Lo que le permite a Moshe saberse parte de aquel pueblo, de aquella estirpe de esclavos marginados y subyugados. No es su presunto linaje que lo remonta al pueblo de Israel, sino precisamente su capacidad ética, moral, de reconocer, de identificarse con el dolor, con el sufrimiento ajeno, de percibirlo como un sufrimiento, como una penuria propia. También nosotros, también nosotras, al igual que Moshe, debemos a menudo intentar salir de nuestro propio confinamiento, del embotamiento en nuestro propio ego, en nuestra propia mismidad.
También a nosotros, al igual que al protagonista de nuestro relato, se nos impone a menudo arrancarnos de la alienación de nuestra propia arrogancia para volver a ver en el otro a un hermano, a una hermana. Y quizás en aquel momento, cuando dejes de deshumanizar al otro, cuando dejes de juzgarlo, de criticarlo con severidad, quizás sea en aquel instante cuando logres dejar de hacer aquello contigo mismo, contigo misma. Quizás solo reconocerás tu propia humanidad, tu propia sensibilidad, cuando estés dispuesto también a identificarte, a reconocer la humanidad de aquel, de aquella que te rodea. Shabbat Shalom.